vez acostado. Cuando yo regresé, no importó que la puerta estuviera cerrada. Como venía por entre la cuarta vertical, atravesé la puerta. Así, con la puerta cerrada, atravesé la puerta, pero fíjense ustedes cómo agarré el estado de Ginas. Ni siquiera había sueño en ese momento, sino pura fe, nada más que una fe absoluta, sin una pizca de duda. Para hacer una cosa de esas, se necesita alguna de estas tres cosas. O estar en estado de éxtasis, o embriagado por la sabiduría, o estar loco. En el Tíbet. Mirando al misterio, capitán 17, fenómenos Ginas, para ilustrar mejor lo que quiero decir, voy a relataros un caso muy interesante. En cierta ocasión hube de salirme del cuerpo físico a voluntad. Es claro que yo me sé desdoblar y por lo tanto esto no es un problema para mí. Me trasladé a la Orden Secreta del Tíbet. Esta congregación tiene su monasterio en la cuarta dimensión. Allí estaba ocupado en el trabajo esotérico junto con los otros hermanos de la Orden. Empero, sucedió que el cuerpo físico que había dejado dormido entre el lecho aquí en la ciudad capital de México, DF, como quiera que hacía muchas horas que dormía, agotó en forma muy natural su estado de sueño profundo, quedando despierto. Sin embargo, yo no podía regresarme al cuerpo físico porque en modo alguno quería interrumpir mis labores en el monasterio, estaba muy ocupado. Continué sosteniéndome allá en el Tíbet a base de fuerza de voluntad, pues es obvio que el cuerpo despierto atrae al alma. Como quiera que la situación aquella me resultaba un poco embarazosa, pues no dejaba de interferir en mis actividades dentro del monasterio, no me quedó más remedio que concentrarme en mi madre naturaleza y suplicarle sacara a mi cuerpo físico, que yacía en México, me lo trajese a la Orden Secreta del Tíbet. Mi madre accedió a mis ruegos sacando el cuerpo físico de entre el lecho y metiéndolo dentro de la cuarta dimensión, transportándomelo al monasterio del Tíbet. En esos instantes en mi cuerpo astral me encontraba platicando con otros hermanos de la orden, cuando comencé a sentir sobre mis hombros una extraña presión. Esta fue para mí la señal de que mi cuerpo físico se aproximaba y ciertamente así fue. Tal experimento lo hice con el propósito de no ser estorbado en mi trabajo esotérico mientras actuaba en el lejano oriente. Quien aprende a desdoblarse a voluntad, puede realizar este experimento por sí mismo, alejarse de su cuerpo físico y luego invocarlo desde cualquier lugar donde se encontrase. La madre naturaleza siempre nos ayuda, cuando nosotros sabemos amarla realmente. Tres damas mirando al misterio, capitán 4, narraciones psíquicas, amigos míos es urgente aprender a viajar por entre la cuarta dimensión. A muchos les parecerá difícil tal aprendizaje, empero esto no es así tan trabajoso. Lo que se necesita es fuerza de voluntad, tenacidad incansable y paciencia infinita. Vienen a mi memoria en estos instantes algunos episodios muy importantes relacionados con los estados de Ginas. Cuando yo comencé mi aprendizaje, ciertamente tuve que sufrir un poco. Me acostaba tranquilo en el lecho con la cabeza apoyada sobre la palma de la mano izquierda. Me concentraba en mi madre naturaleza y en el Cristo rogándole de todo corazón me llevara con cuerpo de carne y hueso a remotos lugares de la tierra. Cuando me sentía ya en cierto estado de lasitud, cuando empezaba a dormitar, suavemente me levantaba de la cama y salía al patio de la casa. Allí daba saltos largos con la intención de flotar en el espacio. Muchas veces estaba lloviendo y entonces tenía que soportar el agua y el frío. Vestido con ropa de dormir y luego al ver que no flotaba, me regresaba a la cama para repetir el experimento una y otra vez incansablemente durante toda la noche. Mis desvelos eran enormes, mi cuerpo se estaba adelgazando, mi rostro estaba pálido y mis ojos llenos de grandes ojeras de tanto desvelo, pero yo era terco y un día de esos tantos, obtuve el éxito. En estado de somnolencia me levanté del lecho y grande fue mi asombro al encontrar tres damas dentro de mi recámara. Una de ellas me ayudó a levantar de mi cama, mientras las otras dos ante una mesa echaban suertes con unos naipes. A ver cuál de ellas se hacía cargo de mi insignificante persona. Es ostensible que la suerte recayó sobre la que me levanto del lecho. Ella me ayudó a salir del cuarto, me condujo a lo largo de un corredor que conducía hasta la calle, abrió el portón de la casa y me sacó a la calle. Entonces vi a muchas otras personas que igualmente estaban ocupadas en la misma labor en aquel poblado, donde a la sazón vivían. La dama en mención me dijo que podía flotar en el ambiente y al hacerlo sentí gran alegría. No desconozco que hubo cierta falta de prudencia en mis actos, pues tan pronto lleno de alegría me lanzaba a las nubes como me precipitaba a la tierra para volar sobre las casas, las torres de las iglesias, etcétera, etcétera. 1, y no lo veía nadie. R.O. Distinguida dama, de cierto le digo que nadie me veía porque mi cuerpo se había metido dentro de la cuarta dimensión, se había escapado del mundo de 3 dimensiones y por eso se había hecho invisible para las gentes de este mundo.
La dama me llevó a Nueva York. Allí había un caballero que también estaba trabajando en la misma tienda. Aquella mujer lo ayudó también y lo sacó de su apartamento, de manera que ya fuimos dos los viajeros de la cuarta dimensión. Atravesamos el océano Atlántico y luego volamos sobre Europa pasando por distintas ciudades en ruinas, pues estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Aquel hombre me dijo: no sé qué veo en ti, pero lo único que sé es que dentro de ti mismo hay mucho de filosofía y mucho de ocultismo. Yo le respondí: ciertamente soy ocultista y esoterista y me llamo Samael Aunweor. El caballero me advirtió sobre los peligros que existían en las tierras de Europa. Me dijo que tuviéramos mucho cuidado porque si llegábamos a salirnos de la cuarta vertical, caeríamos en esos países sin documentación de ninguna especie, por lo cual nos asesinarían o nos meterían a la cárcel. Tiene usted razón, le respondí, de ninguna manera debemos abandonar la cuarta coordenada. Durante el trayecto nos detuvimos unos instantes para entrar en una casa de modistas. La dama que nos conducía nos manifestó el deseo de ayudar a algunas personas que allí vivían, entre tanto nosotros permanecíamos dentro de una habitación contigua, platicando. Cuando salimos de aquella casa con nuestro guía, seguimos flotando sobre el cielo de Europa para llegar hasta el lugar donde nos proponíamos. Una vez hechas las investigaciones requeridas me despedí de Nigia y del amigo y regresé a casa. Ya ven ustedes, distinguidos amigos y amigas, cómo con voluntad y paciencia pueden ustedes aprender a meter su cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. A mí esto me costó como un año de amarguras. 2. ¿Cómo sabía el guía que en esa casa que usted menciona, necesitaban ayuda, y qué tipo de ayuda? Con el mayor gusto responderé a su pregunta, estimada dama. Es claro que las personas que vivían en tal casa eran amigos del guía. La ayuda que prestó la dama que nos guiaba se relacionaba con los estudios Ginas, tenía por objeto ayudar a una persona a entrar en la cuarta dimensión. Eso es todo. 3. ¿Qué tanto tiempo estuvo usted haciendo ese viaje? Bien, distinguida señora, considero que en ir y venir pudo haber transcurrido un par de horas. 4. ¿Cómo supo regresar solo? Esa pregunta es muy interesante y da oportunidad para una hermosa explicación. Sucede que en el mundo de la cuarta dimensión todo regresa a su punto de partida original. Si abrimos una puerta, ésta se cierra de inmediato por sí misma. Si llevamos un objeto de un lugar a otro, éste retorna por sí mismo a su lugar. Por ejemplo, en cierta ocasión salí de la casa por entre la cuarta dimensión. Me situé exactamente a una cuadra de distancia y luego me quité la camisa de dormir, la tiré al espacio y observé cuidadosamente el curso que ésta seguía. Entonces vi con asombro que flotando tal objeto en la atmósfera regresó a casa, penetró por la puerta y fue a dar al lecho. Así, pues, no es extraño el que yo me dejara llevar por la fuerza del retorno para regresar en forma, dijéramos instintiva y automática al dormitorio hasta quedar el cuerpo colocado en la posición en que antes estuviera. Conferencia. Diálogo entre el maestro y discípulo sobre los estados de Ginas. Les voy a contar una experiencia vivida. Cierta vez me puse a llamar a unas personas Ginas, para que me ayudaran. En la cuarta vertical viven gentes, razas enteras, y llamé a ciertas personas Ginas, de los mundos Ginas de las tierras Ginas, para que vinieran a ayudarme. Toda la santa noche, yo ahí acostado de medio lado, con la cabeza puesta sobre la palma de la mano, llamando a esas personas de los estados de Ginas, para que vinieran. Al fin por ahí a las 2 o 3 de la mañana, cuando me encontraba en un estado de lasitud muy especial, alguien me toca el brazo. Vuelvo a mirar, y veo a una dama que está allí, joven, que me dice: bueno, levántese. Y yo me dije: así despierto, como estoy en este momento, y levantarme. Pero como soy un hombre de fe, pues me levanté de mi cama, me puse de pie. Luego veo, con asombro, que en una mesita que había allí con unas sillas, dentro de la recámara, estaban otras 2 damas, sentadas alrededor de la mesa. De manera que con ella, eran 3. Tenían algunos tarots, y a través del tarot, ellas consultaban sobre cuál era la que iba a cargar con la responsabilidad de llevarme a mí hacia Europa. Bueno, la suerte le cayó a la que me llamó. Entonces esta me dijo: a mí me toca llevarlo y se lo agradezco mucho, respondí. Volvió a decir: salgamos y... Yo caminé, atravesé un patio, agarré un largo pasadizo, abrí la puerta y salí a la calle. Al abrir la puerta no se abrió la puerta física, ¿qué se abrió? La contraparte de la puerta. Entonces yo salí a la calle. Dije: bueno, como que soy el único que va por entre la cuarta vertical. Más grande fue mi asombro cuando salgo y encuentro que muchas otras personas, hombres y mujeres, viven en la cuarta dimensión, con cuerpo de carne y hueso y bueno, total que ya, entonces eché a andar por esas calles.
Pero me dio, francamente, una gran alegría, era uno de mis primeros viajes, con cuerpo de carne y hueso, entre la cuarta dimensión. Tan grande alegría me dio, que resolví levantarme a flote hasta las nubes, y luego, desde allí, tirarme en picada, como un avión. Tuve que dejar esas payasadas, esos juegos violentos, y todo, cuando me llamó al orden la dama. Me dijo: señor, yo tengo una gran responsabilidad moral con usted. Si usted continúa con eso, pues se va a matar, se puede matar. Recuerde que va cargando con el cuerpo. Usted puede matarse, porque aquí en la cuarta dimensión, puede matarse si continúa así como va. De manera que, por favor le pido ande con juicio. Ay, le dije, tiene usted razón. Entonces seguí viajando con ella y llegamos a Nueva York. Allá, sobre un apartamento, en un rascacielos, nos aguardaba otro caballero que también estaba aprendiendo a manejar los estados ginas. Al llegar nos saludamos, pues me lo presentó la dama aquella. Nos hicimos amigos y entonces ya no solamente me tocó a mí bajo su responsabilidad, sino a él también. La dama dijo: vamos a atravesar el océano. Pensé: en carne y hueso a esas horas de la noche y atravesando uno el océano Atlántico. Por un instante, en cuestión de segundos, acudió a mí una idea. ¿Qué tal si nos saliéramos en estos momentos de la cuarta dimensión, aquí en medio del océano? Si perdiéramos el estado ginas, ¿cómo quedaríamos allí, a esas horas de la noche y en mitad del océano Atlántico, rumbo a Europa? Bueno, seguimos viajando, hasta que llegamos a las playas de Europa. En aquella época estaba la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de ahí pasamos hacia algunas tierras de Europa, se veía la barbarie de la Segunda Guerra, que era pavorosa. Entonces el amigo aquel me dijo: aquí tenemos que andar con mucho cuidado, porque vamos metidos dentro de la cuarta dimensión y no llevamos documentos de ninguna especie, ni pasaportes, ni ninguna de esas cosas que se usan en el mundo de 3 dimensiones. Si desgraciadamente llegamos a perder aquel estado de ginas, me dijo, caeremos en estas tierras y aquí, o nos meten a la cárcel, o nos fusilan. Estamos en plena guerra mundial, aquí perdemos la vida. Tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces le dije al amigo: bueno, marchemos con cuidado. La dama aquella, que me conducía, entró a una casa de Europa, donde aguardaba a otra persona, la aguardaba a ella. Nosotros dos nos quedamos ahí, platicando un poco. Él me dijo: no sé qué veo dentro de ti, pero en ti hay un poco de ciencia, otro poco de filosofía y bastante de magia. En eso tienes tu razón, le dije, yo soy Samael Aun-Weor. Aguardamos que la dama aquella sacara a otra persona que estaba esperando allí, una humilde modista que estaba estudiando las ciencias ginas. Aguardamos pacientemente, hasta que la sacara, y salió ella también. Después de eso, continuamos nuestro viaje y fui a donde tenía que ir. A un lugar secreto de la vieja Europa. Llegué a donde tenía que llegar. Y después de haber estado donde tenía que estar, entonces, de regreso, volvimos nosotros a la casa y me acosté en mi cama, después de ese viaje extraordinario. En el castillo de Klingsor. Conferencia. Esotéricos u ocultistas, ahora valdría la pena que yo dijera algo que me consta a mí, porque muy bonitos son los relatos, ¿y a usted qué le consta? Pues bueno, a mí sí me consta, yo voy a decirles lo que me consta. Dicen que por allí había una mujer, diz que era de esas, era una arpía, por cierto que no sería muy hermosa, cuando era una arpía, ¿no? Bueno, procure hacerme amigo de la arpía, porque siempre he sido investigador, me ha gustado explorar directamente, no atenerme únicamente a la cuestión de libritos, sino ir a ver qué es lo que hay de verdad, en cada cosa. Y les aconsejo a ustedes lo mismo. Ser atrevidos en la investigación. Uno tiene que investigar, para descubrir por sí mismo. Yo me hice amigo de la arpía. Como por no decir la bruja, y me costó trabajo que me dijera que si sabía algo, pero al fin logré que me lo dijera, ¿cómo no? Hizo experimentos. Me dijo: bueno, esta noche lo invito a usted, sí pues, perfectamente. ¿A dónde? Bueno, no se preocupe usted a dónde lo invito a usted. Está bien, me acosté en decúbito dorsal, con el cuerpo relajado, a medianoche, aguardando, a ver qué sucedía, las 2. Yo estaba tan despierto, no pasaba nada, las horas se iban y venían. Yo dije: aquí lo que va es amanecer, y yo todo desvelado. Mañana tendré unas tremendas ojeras, pero vamos a aguardar para ver qué sucede. Como me había dicho, aquella dama, que tenía fama de tener poderes, que me invitaba a un paseo, de esos extraños, dije: vamos a ver qué pasa. Bueno, de pronto sentí, despierto, así como estoy aquí, un peso sobre mi cuerpo. Parecía como una cola de pez que se movía sobre las partes inferiores de mi cuerpo.
Es decir, sobre los pies, los focos los había dejado encendidos, debí haberlos dejado